gracias. Vamos a dar inicio a la sesión de la cátedra del día de hoy. Y antes de la primera conferencia, que está a cargo del profesor Juan Carlos Usunaga, vamos a hacer la presentación del aula de la cátedra. O sea, que así ustedes sepan cómo ingresan al aula. Allí en esta aula también se hace la evaluación. Entonces nos acompañan del proyecto académico en educación y tecnologías, que es el PAET. Entonces aquí está Edwin y está Alejandra. Ellos nos van a hacer, porque ellos siempre son los que nos prestan el soporte tecnológico al tema de la cátedra. Entonces, bienvenidos Edwin y Alejandra. Gracias. Muy buenos días para todos y todas. Un gusto saludarlos. Como el profe Fidel les indicaba, nosotros hacemos parte del PAET, P-A-E-T. No es igual al PAET, suena parecido, pero no es lo mismo. En el PAET atendemos el proyecto académico de educación en tecnología, algunos aspectos como este de soporte de las aulas virtuales, pero también hacemos muchas otras cosas. Los invitamos a que nos visiten. Estamos en la decanatura, mano derecha, primera oficina. ¿Listo? En el PAET. Como ustedes saben, y si no para recordarles, pues hay 3 cátedras. La primera cátedra es la de Francisco José, que es la que ven todos en primer semestre. Está la de democracia, eso ya es dependiendo de los proyectos curriculares, cupos y disponibilidad de uno para cuando la tome. Y la de contexto. Las 2 primeras, Francisco José y democracia y ciudadanía, son a nivel institucional, es decir, es un proceso macro, es de toda la universidad. Y las de contexto, dependiendo de la facultad, tienen una temática. Esta es de educación, historia de la educación, ¿verdad? Todos estamos ubicados. Y en esta, pues nos corresponde a nosotros como facultad atenderlas. Nosotros, el PAET, atendemos solicitudes sobre la cátedra de contexto de la facultad. Las otras 2, no. ¿Bien? Las 3 cátedras tienen aulas virtuales y tienen procedimientos diferentes porque las atienden personas diferentes. La de nosotros, la cátedra de contexto, está ubicada en la Facultad de Ciencias y Educación en la categoría del PAIEP, porque hace parte del PAIEP. Entonces vamos a dar como la inducción desde ceros, cómo ubico la plataforma Moodle. ¿Listo? Entonces aquí ya mi compañera Alejandra va a dar la demostración. Uno abre el buscador, busca aulas virtuales, universidad distrital. Y ahí le aparece las aulas virtuales de la universidad como tal. ¿Listo? En estas aulas virtuales los estudiantes tienen su usuario registrado y tienen enlazada la cuenta institucional, que ahora estamos pasando de la Office de Gmail a la Office de Microsoft. ¿Listo? Entonces le damos en la parte superior derecha a acceder. Si ustedes entran por el celular, el botón se llama igual, está ubicada, es más abajo. Y en acceder le va a decir usuario, contraseña. Eso no es para ustedes, es para algunos profes o estudiantes de posgrado que aún todavía no tienen correo institucional. Ustedes utilizan ese botón que dice Office 365. Ahí es donde le debe dar clic. Al darle clic, si usted no está logueado en su cuenta de Office, le va a pedir que se loguee. Entonces aquí ya aparecen las cuentas que hay. Nosotros vamos a usar otra cuenta y abrimos con la de nosotros, la del PAET. ¿Su merced sabe? Bueno, entonces si quiere PAET
U distrital. ¿Cuál fue el cambio para nosotros más evidente del cambio de cuentas? Es que ya no hay @correo.udistrital. Todas quedaron correo udistrital. Y hay quienes mandan al PAED solicitudes porque intentan entrar con correo.udistrital y no les aparece, y es porque no se han dado cuenta que la cuenta ahora se llama udistrital. Si le quitan correo, ingresan. ¿Listo? Todas quedaron así. Listo. Entonces, esta es la plataforma Moodle donde están las aulas virtuales tanto de pregrado como posgrado de todas las facultades de la universidad, donde pueden encontrar el aula de la cátedra de contexto en pregrado y en la facultad de ciencias de educación. Bueno, yo no sé, profe, si todavía hay estudiantes de la facultad nueva acá, ¿no? Bueno, listo. Tienen su propia cátedra. Todas las facultades tienen cátedra de contexto porque el contexto de cada facultad es diferente. No es lo mismo el contexto de ingeniería al contexto de educación. En las diferentes proyectos curriculares, en la parte inferior encontramos los proyectos especiales. ¿Sí? Entonces ingresamos, después de licenciatura en educación infantil encontramos proyectos especiales, y en proyectos especiales encontramos el PAIEP. Y en el PAIEP pues encontramos las diferentes aulas que tiene el PAIEP, que no solamente es la cátedra de contexto. En la parte inferior, encontramos el aula de la cátedra. En ella, ahí está, 4206-01, cátedra de contexto Moreno y Escandón. Le damos clic ahí. En esta aula, Alejandra, por favor, le damos arriba en participantes, por favor, arriba en el azulito. Participantes. Ya están matriculados los estudiantes que fueron enviados por la coordinación del PAIEP. Si ustedes se dan cuenta, más arriba o abajo le aparecerá, son 430, 440 estudiantes que ya están matriculados, que tienen además un grupo asignado. Por ejemplo, este estudiante Harold está el lunes con el profe Danis Roberto. ¿Listo? Todos los que están aquí ya están matriculados. Lo que les hace falta es entrar. La parte donde dice nunca es cuando ha entrado. Esto lo pueden ver tanto profesores como ustedes mismos. Pueden ver a sus compañeros o ustedes mismos. ¿Sí? Hay quienes, bueno, ahorita vamos a la parte de qué pasa cuando se acerca la parte de los cuestionarios, de los, ¿cómo es que le dicen? Como los parciales. Y ahí sí dicen, no, es que a mí nunca me dijeron eso, yo no sabía, yo no sé si estoy matriculado.
desde acá ya sabemos cuándo fue matriculado. ¿Listo? Eso es lo que aparece a la persona que está buscando el aula y no está matriculado, porque si ustedes se dan cuenta, en la parte de área personal, en la parte de arriba, Alejandra, por favor, arriba, bien arriba, área personal, si ustedes les dan clic ahí, ahí le aparecen únicamente los cursos que tienen matriculados, o sea que le debe aparecer algo así como acá, mis cursos, Cátedra Moreno de Escandón, no tengo que buscarlo nada más, sino voy allá, ingreso y ya estoy dentro del aula. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? La mayoría creo que ya han usado aulas virtuales por otras materias. Entonces, ahí en mis cursos está el aula. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo no tengo usuario Office? Yo no he hecho ese proceso, no sé cuál será mi correo institucional nuevo. ¿Qué debo hacer? Debo escribir un correo a plataformas, no sé, Alejandra, si podemos abrir un blog de notas o un Word para dejarles ahí el correo. Soporte plataformas, en plural, @udistrital.edu.co. Allá yo escribo, mire, yo soy estudiante, a veces pasa de reingreso o aplacé, ¿sí? No sé qué pasó con mi correo, era Gmail y ahora creo que es Office, no sé cómo será. Mis datos son estos, mi carrera es esta, mi código es este. Y ellos le responden ahí cuál es su cuenta, si no tiene cuenta se la activan, se la crean, si no recuerda la contraseña se la refrescan, le dan una nueva. En ese correo, soporte en singular, es plataformas en plural, udistrital.edu.co. Ahí es donde yo escribo para poder entrar al Office 365. Si yo no entro al Office 365 a mi cuenta, pues no puedo entrar a Moodle. Así de sencillo. Eso es el primer caso, de que yo no tenga la cuenta o acceso a mi cuenta en Office 365. Ahora, yo tengo mi cuenta, ¿sí? Pero voy a entrar a la plataforma y me dice que mi usuario no está registrado. No tengo usuario en la plataforma de Moodle. ¿Qué debo hacer? Entonces vamos a la página, por favor, Alejandra, al aula. No, el otro. Ese. Ahí. Y en la parte superior, cuando yo, por favor, le damos página principal. Cuando yo recién voy a ingresar sin necesidad de loguearme, hay un botón que se llama Mesa de ayuda. ¿Dónde está mi administración? Ah, bueno, porque estoy logueado. Entonces, si quieres salgámonos de ahí, bueno, Alejandra. Y salimos. Allá donde dice Paet, es cerrar sesión. Listo. Yo no tengo cómo entrar, no he entrado. En la parte superior dice Mesa de ayuda. Y en Mesa de ayuda, si yo soy estudiante de Todos a la U, ahí hay un espacio específico para eso, o los demás. Le damos clic en Comunidad UD y ahí debo crear un ticket. Ese ticket se abre ahí donde dice abrir un nuevo ticket y ahí yo lleno mis datos, todos mis datos, todo lo que me han pedido. De pregrado no tengo usuario y lo envía la facultad. De 3 a 5 días hábiles tiene respuesta. Lo de plataformas UD, de 3 a 5 días hábiles tiene respuesta. No es inmediato. La invitación que les hacemos nosotros, porque sabemos que pasan cosas, es que hagan hoy todo este proceso. Hoy. Y no esperen el día del cuestionario para intentar entrar y darse cuenta que tienen que escribir allí y esperar 3 a 5 días para que le respondan. Y el cuestionario pasó. Era hoy a las 10 y me di cuenta hoy a las 9 que no tenía usuario o que no sé mi cuenta institucional. La invitación es desde hoy
a que hagan todo esto y si tienen que hacer algún proceso, lo hagan ya. ¿Listo? Ya el manejo al interior del aula se manejan por unidades, se graban las sesiones, se suben al aula, se habilitan cuestionarios, todo eso en compañía de los docentes. Entonces, en ese momento, cuando toca presentar el parcial, es cuando esta charla tiene y cobra valor. Porque ahí si yo quiero entrar, cómo es que era, a dónde era que tocaba hacer, listo. Quienes han hecho cuestionarios en Moodle se dan cuenta que hay formas de parametrizarlo, de que las respuestas cambien, de que las preguntas cambien, y nunca un parcial o un taller es igual al otro, así lo estén haciendo al tiempo. Ustedes ya lo saben, entonces posibilidad de copia ahí es mínima. El parcial se habilita por un tiempo, son casi siempre 20-30 minutos efectivos. ¿Qué quiere decir eso? Un parcial está habilitado hoy desde las 10 hasta las 12 y tiene 30 minutos para hacerlo. Yo empiezo a hacerlo a las 10:50. Tengo la media hora para hacer el parcial. Y si lo empiezo a hacer a las 11:50, ¿cuánto tiempo tengo para hacer el parcial? ¿Señor? 10 minutos. ¿Por qué? Porque la plataforma no. El cuestionario está habilitado de 10 a 12 y yo entré faltando 10 para las 12. Yo empecé a hacer mis preguntas, que en la 8 se me cerró y ahora debe tener en cuenta que esa media hora tiene que ser efectiva. Es decir, que si termina a las 12, máximo a las 1:30 tengo que empezar a hacerlo para contar con los 30 minutos. Son de un solo intento. Para ya cuestiones de técnicas, que se le cayó la plataforma, que se le fue la luz, que le pasaron muchas cosas, tome fotos, tome evidencias y acá tienen un proceso interno que son con los monitores de validación con los profesores para habilitación de cuestionarios extratemporales, pero es acá, en la cátedra, con sus profesores, con los monitores, no con el PAEC. ¿Listo? La otra cuestión que nosotros les recomendamos, le decimos es, la plataforma tiene esos 30 minutos efectivos, yo empecé a hacerlo, se me fue la luz, a los 2 minutos volvió la luz, no pierde lo que haya respondido, ni tampoco el tiempo que dure desconectado. Apenas usted empieza a hacer el cuestionario, se detiene o se cierra la página, el cronómetro se detiene también. Cuando vuelve e inicie sesión, abra el computador, vuelve y empiece a hacer el cuestionario, vuelve y comienza a correr donde quedó el cronómetro, ¿sí? Entonces, eso de que pues, yo estaba, se me fue la luz y no pude terminar y por eso necesito repetirlo, no es tan verdad. Y todo en la plataforma queda registrado, desde cuando usted entró, minuto, segundo y hora. ¿Qué hizo? ¿Qué no contestó? ¿Qué sí contestó? ¿Y cuándo terminó? ¿Listo? Entonces todo eso queda como salvado. Recomendaciones: hacer el cuestionario en un computador, no en un celular. Tener el tiempo suficiente, más que suficiente, para hacer el cuestionario. Y si llega a pasar alguna novedad, tomar fotos y tener evidencias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario que les haya pasado? ¿Algo que haya quedado que lo podamos volver a repetir? Este es el momento de hacer todas esas preguntas y quedar claros con el aula. ¿No? Profe Fidel, no sé, sí. Muchas gracias. Gracias Edwin y gracias Alejandra. En relación con esto que nos decía Edwin, para el tema de la evaluación, sí hay que tener en cuenta que pues nosotros tenemos con los monitores unos conductos regulares, ¿sí? Entonces, cuando ustedes presentan la evaluación, cada profesor tiene asignado un monitor, que es el que le asiste cuando ustedes presentaron el parcial. Entonces el monitor se encarga de registrar o
pues tomar todos los que no pudieron presentar o tuvieron dificultades, y es para que no vayan a ir a la oficina del PAE como les está diciendo Edwin, porque muchas veces los estudiantes se van allá y ellos no tienen, es decir, no está dentro de sus funciones atender ese tema de la evaluación. El primer conducto es el monitor y posteriormente el profesor. Esos son los dos conductos. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos reportado por parte del monitor la falla o el problema que tuvo el estudiante, ahí sí procedemos con el PAE para solucionarles a ustedes el problema de la evaluación, cuando tuvieron fallas técnicas, ¿no? Porque por lo general son fallas técnicas. Entonces yo quería hacer como esa precisión. Muchísimas gracias, Edwin, y muchas gracias, Alejandra. Entonces, como no hay preguntas, vamos a pasar. Hasta luego, que esté muy bien. Entonces, ahorita vamos a pasar a la primera conferencia que tenemos en la programación. Esta programación, este sílabo, ya está en el aula. Ya lo pueden consultar ahí ustedes en el aula de la cátedra. Y ahí también está la programación de todas las sesiones, de las conferencias, y está lo de la evaluación, que eso ya lo habíamos presentado hace 8 días, pero otra cosa que también es muy importante, esta sesión, o todas las sesiones de las cátedras se graban, ahora las están grabando, y ustedes pueden consultar estas grabaciones, en el aula de la cátedra, que les sirve también para cuando ustedes van a presentar sus parciales, porque tienen los documentos y aparte pues tienen también la conferencia del profesor. Tienen esas dos ayudas que son muy importantes. Entonces, para el día de hoy, la primera sesión que tenemos por parte del profesor Juan Carlos Unzunaga es la de la educación socialista, que tiene que ver con la primera unidad argumentativa, que es sobre Macarenco y la educación socialista. Entonces, profesor Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Bienvenidos. Algo técnico. Edwin dijo que esto del horario de la plataforma no es porque la habilitación esté, no porque el parcial esté habilitado, lo que pasa es que la hora de grabación es de 10 a 12 porque es nuestro horario, ¿sí? Y el examen tiene que hacerse en ese marco, al menos que sea concertado y que sea por fuera de ese marco horario. Entonces, simplemente porque usualmente los parciales se hacen en la hora de la cátedra. Bueno, voy a hacer unas precisiones con respecto a la charla de hoy. La charla de hoy, como lo dijo el profesor Fidel, es una charla introductoria a la educación en el socialismo, más propiamente dando unos elementos globales de Macarenco. Macarenco es uno de los pedagogos más conocidos de la Unión Soviética, y tuvo como encargo crear una pedagogía socialista en el marco de la Unión Soviética. ¿Qué es la Unión Soviética? ¿O qué era la Unión Soviética? La Unión Soviética es la unión de repúblicas socialistas soviéticas, que es la primera conformación social estatal de creación de estados socialistas, es decir, de estados obreros. Yo ahora la caracterizo, ¿sí? La caracterizo en el marco de la exposición, pero también, digamos, cuando decimos Unión Soviética de los 70 años, a mi juicio, y a juicio de algunos otros, es uno de los avances que ha tenido la humanidad en términos de conformación social, en tanto que supera la propiedad privada y supera la explotación del hombre por el hombre. Por supuesto, esta experiencia de 70 años
tiene aciertos, desaciertos. A mi juicio son más los desaciertos, son más los aciertos que los desaciertos. ¿Por qué culmina? Bueno, será en discusión posteriormente. Y la Unión Soviética va desde 1922 hasta 1991. O sea, el año pasado cumplió 100 años de formación. Pero fue anticipada por la Revolución Bolchevique en 1917. Pero esta, a su vez, tuvo una anticipación que fue en 1905-1907, que fue infructuosa, digamos. ¿Sí? Voy a comentarla rápidamente. La idea es como primero hablar del socialismo y luego hablar, digamos, de la postura de Makarenko, a pesar que Makarenko no es el único pedagogo. ¿Sí? Yo voy a hacer una referencia a 3 pedagogos de la Unión Soviética que marcaron momentos históricos de la misma formación estatal. Quiero dar algunos elementos previos, repito, de elementos conceptuales. Comentamos acá. Porque necesito vamos a ver si alcanzo. Bueno, a veces me pone el pelo pero voy a tratar de. Hagamos otra cosita. Me da mayor rendición más rápido. Bueno, entonces yo creo que plantear este asunto del socialismo en el marco de los planteamientos de Marx. Repito, son introductorios, hay discusiones alternas, va a tratar de ser lo más concreto posible. Digamos que cuando decimos socialismo, hablamos de un modo de producción. Y un modo de producción implica una manera de producir o una manera de dar cuenta de la relación del hombre con la tierra o los modos de producción. Yo voy a escribir eso, ¿listo? Pero es un modo de producción en el marco de varios modos de producción. Voy a enumerarlos, voy a hacer teoría, voy a plantear luego lo que el modo de producción tiene como estructura para entenderlo, porque en nuestra geografía, en nuestro quizá misterio, se habla del socialismo como si fuese asociado a algo que es negativo. ¿Sí? A mi juicio, yo personalmente, Juan Carlos Zuluaga, Juan Carlos, asumo la responsabilidad. Es una conformación expedita, la única donde podrá advenir la dignidad del hombre en tanto que vivirá equitativamente con otros, reivindicando su dignidad y disfrutando de la propiedad común. Bueno, entonces, primero el modo de producción y después el número. Un modo de producción, acá, modo de producción. Un modo de producción fundamentalmente es las relaciones sociales que hay entre el hombre y la naturaleza y el hombre con otros hombres, digamos. ¿Sí? Pongamos esto aquí como modo de producción, como título, digamos. ¿Sí? Vamos a poner el besito. Y el modo de producción tiene, digamos, fundamentalmente
4 elementos estructurales. Voy a tratar de hacer lo más básico posible. ¿Sí? Uno de ellos es el primer modo de producción. Uno de ellos es los medios de producción. Los medios de producción, ¿qué es fundamentalmente? El modo de producción por excelencia, el medio para producir es la tierra. Es decir, en principio está la naturaleza, y la naturaleza, antes de que apareciera la humanidad, hace 200.000 años, la naturaleza es utilizada por los animales, las plantas, ¿sí? La utilizan para poder vivir y entra en un ciclo vital que se repite de manera cíclica y elíptica, digamos, se puede decir así, y que los menos aptos van quedando en tanto que desaparecen y va, de cierta manera, trazando un proceso de mejoramiento que va a un ciclo completo. ¿Listo? Y entonces el medio de producción, digamos, primero la naturaleza, pero cuando decimos medio de producción, uno lo escucha literalmente, medio para producir. ¿Sí? Pongamos aquí medio de producción, en principio nombremos eso naturaleza. ¿Listo? Porque es de allí donde se produce. Un segundo punto, un segundo elemento estructural es la fuerza de trabajo. Cuando decimos fuerza de trabajo, estamos hablando literalmente de la fuerza que se imprime y que esa energía que se dispone irá a extraer de la naturaleza los medios de existencia. ¿Sí? Medios de existencia como primero la comida, el traje y el techo. Fundamentalmente son, como aquí al ladito, fundamentalmente son los medios de existencia por excelencia. ¿Sí? El alimento, ¿sí? Segundo, el vestido y el techo. ¿Listo? Fundamentalmente todo humano, ¿sí? Se alimenta, se viste y busca refugio en algún lugar. ¿Listo? Para evitar el frío o el calor, ¿sí? Y poder pervivir, digamos. Pero esa fuerza de trabajo, si se impone directamente al cuerpo, la naturaleza, resulta que no da mucho rendimiento porque el cuerpo se daña y se hiere, se mutila, se degenera. Bueno, cuando después, digamos, hay un elemento estructural que es importantísimo, que es los instrumentos de trabajo. Es decir, el instrumento de trabajo lo que hace es apalancar la fuerza de trabajo, la fuerza de energía, para poder operar sobre la tierra, transformarla y extraer los medios de existencia. Cuando extraen los medios de existencia, digamos, no entran en el ámbito de un solo humano, sino se intercambian. Ya amplío un poquito eso ahora, ¿sí? Son las relaciones sociales de producción. Cuando decimos esto, o yo cuando digo esto, yo me pongo a pensar sobre qué, sobre lo que es la humanidad. ¿Por qué? O sea, en modo de producción, quedas cuatro elementos estructurales. Es decir, que para producir, y si yo imagino a un solo individuo, la producción no será muy próliga, fructífera, en tanto que ese humano se agotará y no está solo. En consecuencia, este humano está compelido a convocar a otro humano para llegar a acuerdos, y al llegar a acuerdos necesita ceder individualmente para disponer de un bien común. Cuando decimos esto, estamos diciendo que para trabajar implica crear relación social con el otro, reconocerlo como semejante, acordar, organizar, para que todos conjuntamente, ¿sí?, trabajemos para la pervivencia de todos. ¿Sí? Es decir, que el trabajo no es de uno solo, sino implicaría una relación social. ¿Sí? Fundamentalmente, digamos, hay dos relaciones dialécticas
necesarias. ¿Cuál? La relación del hombre con la naturaleza, ¿sí? Y el segundo, el hombre con los otros hombres. ¿Sí? Cuando decimos relación dialéctica, estamos diciendo que, porque el concepto de dialéctica también hay que caracterizarlo, y lo doy porque cuando va a hablar Macarenko, si acaso, se plantea una pedagogía dialéctica con base marxista. Si no reconozco que es la dialéctica, introducimos la lógica de la pedagogía o en la lógica social en la lógica que tenemos nosotros en el mundo occidental, capitalista, neoliberal, que es creer que los procesos son lineales, graduales, de ciclo complejo. ¿Sí? Y en consecuencia, digamos, no aceptamos que haya contradicción y no aceptamos precisamente que hay transformaciones. ¿Sí? Ahora lo planteo. Todos los elementos conceptuales que voy a tratar ahora que parecen necesarios. Entonces, cuando decimos hombre y naturaleza, implicaría que el hombre no puede presidir la naturaleza. Primero porque viene de ella. ¿Sí? Viene de ella porque el hombre, digamos, es producto de la naturaleza, las transformaciones de la naturaleza, partiendo de, si reconocemos el Big Bang como teoría, una de las teorías del universo, implicaría que el hombre es producto del proceso de expansión del universo. Es decir, que partimos de que la teoría del hombre, en Marx, y la teoría del hombre, en Macarenko, no viene de esa teoría de la creación que incluso hoy por hoy está incrustada en el pensamiento, incluso en los planteamientos evolutivos de Darwin. No de Darwin, sino aquellos que hablan del pensamiento evolutivo de Darwin. No es gratuito que Francisco I, el Papa, haya dicho que el origen de la vida fue un legado de Dios. ¿Sí? Es como cuando la Iglesia mete sus narices en la ciencia para acoger la ciencia como un producto de Dios, y prácticamente es una conciliación entre Dios y la ciencia. Pero no solo el Papa. Hay científicos que reconocen a Dios como hacedor de la ciencia. Aquí en la universidad hay profesionales, profesores de química, física y biología que ponen antes de la ciencia a Dios. Pero es una contradicción epistemológica que la podemos poner en cuestión, porque en un momento determinado tenemos que decidir sobre el piso que tenemos para poder definir la manera como nos transforma la realidad. Digo esto ¿por qué? Porque yo no parto la idea de que ustedes tengan formación epistemológica para incorporar lo que yo voy a plantear. Yo lo planteo en este escenario para que ustedes, para hacerme entender, ¿sí? O sea, para que tengamos conceptos y nos podamos entender y poder clarificar los conceptos que han permeado, que la visión positivista ha permeado y que ha formado un tipo de sujeto hoy por hoy, que es un sujeto individualista, un sujeto que considera que no necesita el otro, un sujeto que triunfa a partir de la derrota de los demás, y un sujeto que fundamenta la sociedad a partir de la explotación del uno por el otro. ¿Listo? Y es lo que llamaremos emprendimiento o emprendedor, que es lo que plantean los medios de comunicación en una nación como esta, que es capitalista neoliberal, con un presidente socialdemócrata, ¿sí? Que es progresista, pero es un presidente socialdemócrata, y es menester como plantearlo como una necesidad de declaración, ¿no? Bueno, entonces, cuando decimos hombre con naturaleza, implicaría que el hombre tiene que verse a su naturaleza para poder vivir. Y en consecuencia, hay una relación dialéctica con ella, porque si la naturaleza desaparece, el hombre desaparece. Y por tanto, ese hombre tiene que verse con ella, o bien para protegerla, usarla, o bien para destruirla y destruirse con ella. Bueno, digamos que esa es una. Y la otra es también pone en cuestión esa suerte de la autonomía o la independencia del hombre, a pesar que creamos todos los días que somos individuales y no prescindamos del otro. Pero
La otra relación precisamente es que yo tengo que vérmelas con los otros humanos, ¿sí? Y que ineluctablemente o inexorablemente tenemos que llegar a acuerdos con el otro. Bueno, entonces va a ser esto. Hay una relación del hombre por el hombre, así. Y no relación con la naturaleza. Es decir, que estamos hablando de dos relaciones que son dialécticas y están en permanente dinámica, es decir, están en permanente lucha. Cuando decimos lucha de contrarios es que la naturaleza es dinámica, es decir, que no está quieta, y que permanentemente un elemento se fuera con el otro, ¿sí? Son dos fuerzas que se oponen permanentemente, y esas dos fuerzas o bien se destruyen o bien, ¿sí?, se transforman y crean algo mejor, ¿sí?, o algo que cualitativamente es diferente a lo anterior. Entonces, por eso pongo las flechitas así. Y lo mismo el hombre naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es una fuerza permanente y el hombre, si descansa y se descuida, la naturaleza lo supera. Y podemos decir lo contrario. Por ejemplo, a veces voy a donde el primo y veo las compañeras que trabajan y sacan o quitan el pasto de los adoquines de la universidad, que parece un trabajo que es duro, arduo, debería ser quien pago, pero la pregunta es ¿por qué se hace? Porque ahí uno ve claramente que hay una contradicción, porque las trabajadoras representan la cultura y el pasto representa la naturaleza. Es decir, la naturaleza empuja, no descansa, es dinámica, y la cultura lo que hace es tratar de regularla, limitarla. Y hay una contradicción. Supongamos que haya un par de trabajadores durante un año y no hay mantenimiento de edificios. La naturaleza desborda, ¿sí?, y rompe las estructuras. Y si dejamos más tiempo, la estructura se rompe y la naturaleza supera la cultura y la cultura termina siendo destruida por la naturaleza. Y viceversa. La naturaleza puede, en su exceso, por ejemplo, el capitalismo ha hecho eso, hay una sobreexplotación de la naturaleza y lo que hace es eliminar la posibilidad de poder vivir, pero con grandes infraestructuras, eliminando cualquier posibilidad de vida. ¿Sí? Es decir, que si hablamos de esas relaciones dialécticas, tiene efectos. ¿Sí? Bueno, por eso hablamos de esas cuatro. Esos cuatro elementos son dialécticos, es decir, no es que la fuerza está sola, no es que el sujeto esté solo, ni la relación social se produzca sola. Es decir, que esos cuatro elementos son inherentes a la relación social. ¿Sí? Es decir, si la media producción no existe, pues tengan la seguridad que el lugar no deja de existir. Y tengan la seguridad que si el sujeto de trabajo no se utiliza o si no se transforma, la sociedad no se transforma. ¿Sí? Pero fundamentalmente el trabajo hace la humanidad hace 3 millones de años, con el Homo habilis, y hoy por hoy los instrumentos de trabajo son que la tecnología viene a ser, si no necesaria, inherente en la relación social, a tal punto que transforma las relaciones sociales. Es lo que plantea Marx en el manifiesto y dice: la burguesía necesita instrumentos de producción a tal punto que transforma las relaciones sociales de producción. Es decir, que la tecnología no simplemente es un objeto que está disparado a nosotros, sino que transforma las relaciones sociales a tal punto que logra transformar la razón que hay. Bueno, entonces es un modo de producción. Es decir, que estos 4 elementos existen en los modos de producción que yo voy a plantear ahora
y que plantea Marx, ¿sí? Y esto los enumero no es para plantear que son elementos secuenciales, sino son elementos dialécticos, es decir, el hombre al tener su instrumento de trabajo, por supuesto, no es siempre una ortopedia, sino el instrumento de trabajo se convierte en una contradicción de él. Es decir, que el instrumento de trabajo, si bien lo empleo, me puede superar. Es decir, que hay una relación dialéctica entre la fuerza de trabajo, entre el instrumento y la fuerza de trabajo. Cuando decimos fuerza de trabajo, no estamos hablando del trabajo, estamos diciendo únicamente de la energía, ¿listo? Porque el trabajo es más que eso. Y cuando decimos relación de producción, estamos diciendo que es producto de esa relación para poder vivir en principio, ¿sí? Hace 200.000 años, ¿sí? Los humanos necesitaban llegar a acuerdos para poder recolectar, cazar. Recordemos hace 200.000 años aparece la humanidad, más o menos pues 350.000, hay grandes de 400.000 años. Pero fundamentalmente el neandertal, el Homo sapiens sapiens, viene a estar en disputa hace 200.000 años, ¿sí? Hasta el Paleolítico tardío, ¿sí? Siempre Homo sapiens sapiens que prácticamente desaparece el neandertal, ¿sí? Pero ambos, podemos decir, son humanos en tanto que tienen instrumentos y entierran a sus muertos, ¿sí? Para dejar tumbas, fundamentalmente eso, ¿sí? Y eso es incomparable con los animales. A pesar que venimos de los homínidos, hay una transformación radical, cualitativamente diferenciada a los animales, ¿sí? Los animales que es la tierra, la naturaleza, nosotros la dominamos mediante los instrumentos de trabajo. O sea, hay una mediación del hombre con el hombre, entre los instrumentos, que es el lenguaje o el instrumento, y también del hombre con la tierra, ¿sí? Eso no se ve. Está una sociedad, después de los 2.000 años, cualitativamente mejor, y no lo notamos, pero permanentemente tenemos esa relación. Cuando nosotros comemos no precisamente porque Carulla, Jumbo produzca objetos, sino que Carulla es un intermediario entre el campesino que produce en grandes jornadas, extrae de la tierra los bienes de consumo o las materias primas y entra en la dinámica de mercado, de producción, digamos, en las redes sociales. Pero nosotros no lo vemos, y no lo vemos no porque no sea evidente, sino porque la educación forma la manera como uno ve la realidad, lo que llamaría la reproducción de la manera como se produce. Digamos que eso lo hace. Digamos que Marx plantea que en principio el primer modo de producción, ¿sí?, es el comunismo primitivo. Cuando decimos comunismo primitivo, no es que sea pobre, sino primario, ¿sí? Porque usualmente se traduce el primitivo como si fuese algo que no carece de civilización, ¿sí? No, de hecho hay civilización en el comunismo primitivo. Cuando es comunismo primitivo, este modo de producción, por supuesto, tiene los 4 elementos. El medio de producción de la naturaleza, como eso es importante que lo retengan. En principio, la tierra era usada por todos, ¿sí? Digamos que son 190.000 años. O sea, recordemos, o sea, hace 3 millones de años apareció el Homo habilis, un homínido cuadrimano, que al ser vulnerable bajaba los árboles, y cuando entra las planicies, cuando baja las planicies para pasar a otros árboles, se encontraba con la contradicción de la naturaleza, que son los felinos, caninos, las mismas condiciones naturales. Y estos animales desaparecían una y otra vez, en manadas. En esa ida y venida, desaparición de esos homínidos, porque hay una especie, hay un filum que es origio, que es el Homo. Ese Homo pervive, ¿por qué? Porque al bajar, de tantas bajadas, se enfrentan con los lupinos o los caninos, los felinos, y azarosamente ellos usan sus manos, que no son utilizadas para eso, porque son utilizadas para proveerse,
de los árboles hacen uso de las ramas, las piedras, para poderse defender de manera azarosa. Eso es evolutivo. ¿Por qué es azarosa? Porque la herramienta no está pegada, la piedra no está pegada al organismo del homínido. Porque el homínido no tiene ni dientes ni garras. Es decir, que no tiene, el organismo no está provisto para poderse defender con felinos, por ejemplo. Pero esos homínidos, de muchos que fueron arrasados por esos felinos, caninos, lo que sea, hay unos que lograron sobrevivir precisamente porque se defendieron con ramas y piedras. Al lograr sobrevivir fueron pocos. Ellos, siendo animales, aprendieron de que tenían que pervivir con ramas y piedras. Y esa posesión de la mano y la función cambiada de esa mano por ese instrumento va a cambiar por sistema de información de crecimiento el sistema nervioso. ¿Sí? Eso uno puede ver en Darwin, en la selección. En la selección sexual. ¿Aló? En el origen del hombre y la selección sexual. ¿Sí? Darwin tiene dos documentos: el origen de las especies y la selección natural, y el origen del hombre y la selección sexual. Este sistema de crecimiento lo extrae Engels, precisamente de Darwin, para discutir las teorías sobre lo que es el humano. Y este homínido, hace 3 millones de años, Homo habilis, no solo sobrevive, sino también aumenta, crecen las poblaciones de homínidos. Y como esa función nueva en la mano está transformando el sistema nervioso por el uso de instrumentos, hay un momento en que en 1.8 millones de años más o menos los miembros superiores se independizan de los miembros inferiores. Toma posición bípeda, la columna es mucho más rígida porque se desplazan colgados los árboles en momentos, y la columna es súper rígida y ellos dominan el olfato o la mirada, porque tienen que ponerse verticalmente para poder ver el horizonte, porque con el olfato no puede detectar a los otros animales. Bueno. Y en ese paso, hasta hace 2000 años, vienen manadas donde los machos ostentan hembras, expulsan a los más débiles, que pueden ser sus posibles hijos, críos, y se repite la escena durante miles de años. Los machos más aptos expulsan a los menos aptos, hacen uso de las hembras, se reproducen genitalmente, ¿sí? Y se repite la naturaleza. Pero como el sistema nervioso está mucho más robusto, porque empiezan a comer proteína, carne, antes eran herbívoros, les falta de años. Estos homínidos lo que hicieron fue, se dieron cuenta, los técnicos que se han expulsado se dieron cuenta porque tienen capacidad, potencia para pensar, para abstraer. Ellos logran darse cuenta, después de repetir lo que voy a decir, que es los débiles trasiegan heridos y se aglutinan en las planicies, y al buscar alimentos se encuentran con territorios donde hay machos, 70 hembras. Ellos matan al más apto, están juntos por hambre, lo matan, lo descuartizan, se lo comen y vuelven a disputar por las hembras una y otra vez. Pero hay un momento en que esos animales débiles, en miles de años, casi millones de años, ellos empiezan a darse cuenta de que son más fuertes juntos que solos. ¿Por qué? Porque la necesidad le exige, es decir, el animal solo está enfrentado a su propia muerte. Ellos se dan cuenta de que es menester estar juntos para poder vivir más tiempo, pero el problema es que tienen que sortear el problema de las protomujeres, de hembras a protomujeres. Protomujeres, porque si pasa la disputa, se van a vivir nuevamente y se van a matar nuevamente. Y por tanto, ellos se prohíben el acceso a las protomujeres. Es decir, que para poder vivir juntos necesitan prohibir satisfacción al acceso a las protomujeres, incorporarlas como semejantes, respetarlas, generar sordas nuevas para poder vivir juntos.
Pero el problema es cómo se hacen las familias si está prohibida hacer sexualmente a ellas. Pues la raptan. Y la raptan no para someterlas, la raptan de otras zonas para hacer familias cada vez más robustas, porque está prohibición de la endogamia. Me parece la exogamia totalmente. Es una historia más larga, no quiero tampoco recortar, pero es importante esto. Entonces el salto cualitativo que se ve allí es que el animal, al abstraer y verse enfrentado a la necesidad de poder vivir, hace un esfuerzo de abstracción por necesidad y pacta con otros y pacta de no hacer a las mujeres sexualmente. Últimamente crean el tótem, en tanto que crean una especie de origen previo, lo respetan, respetan su padre. Digamos que ahí se originan las sociedades animistas, recolectoras y cazadoras en el paleolítico temprano. Es decir, decimos que son hombres primitivos, nómades, recolectores y cazadores, pero que son regulados por lo que va a ser el matriarcado. Es decir, el matriarcado aparecerá posteriormente con el totemismo y las mujeres más ancianas van a crear y sostener la organización social donde el fruto del trabajo se reparte de manera equitativa. Se llama comunismo primitivo. Se mejoré en eso porque es importante porque es el salto cualitativo, y ahí las referencias las tenemos en Mahofer, las tenemos en Engels, las tenemos en Morgan, las tenemos en Hausen, en Freud, en Marx, entre otros. ¿Listo? Es decir, que no es una transformación natural, es una transformación mediante el instrumento de trabajo. Ahora bien, una vez caracterizado el modo de producción, aparecerán otros modos de producción, y también vale decirlo cómo aparece el modo de producción, porque esa sociedad matriarcal, equitativa, el paleolítico tardío, son sociedades sedentarias, los instrumentos no son solo para cazar, sino son dispuestos para la ganadería, para la agricultura. En tanto que tiene instrumentos de piedra, la producción es incipiente, pero apenas para la población. Pero cuando la población logra darse cuenta de que los metales son maleables por el fuego, transforman sus instrumentos con metal, y esos instrumentos son mucho más livianos, la producción es mucho más rápida, y no solo eso, es mucho más fructífera. Y por tanto, digamos, la producción aumenta, pero con un problema: no la planifican. Es decir, al no planificarla, se pierde en tiempos de sequías o inviernos, y aparecen las hambrunas. Pero ellos también se dan cuenta, son humanos, y se dan cuenta que tienen que planificar y dividir la sociedad en dos clases, en dos agrupaciones. Una, las intelectuales o los administradores, que están dispuestos a administrar los recursos y demorarse el tiempo, y los que trabajan. Pero es un pacto de las sociedades matriarcales, y ese pacto, repito, es ocasionado por la producción, que es a la vez ocasionada por el cambio de instrumentos de trabajo, de piedra por metal. Y entonces, digamos, funciona miles de años. Estamos hablando de un marco de 190.000 años, y estamos hablando del marco de cerca de 80.000 del tardío, ¿sí? Del paleolítico tardío. Pero hay una cosa particular, que en los miles de años, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los administradores, siendo una sociedad matriarcal, siendo una sociedad comunista, los hijos de los hijos de los administradores se arrogan el uso de la tierra. Porque los administradores no solo administran, sino también piensan y crean teorías sobre lo que la naturaleza, y que son teorías que llamar la religión natural, que es la manera como construyen para sofocar su angustia, crea teorías y las impone a nosotros, a tal punto que no solo tienen el poder
de crear teorías, sino también se roba la tierra. Que la roban o bien por deuda o bien por expansión y sometimiento. ¿Listo? Y aparece lo que llamamos la esclavitud. ¿Sí? Es decir, la esclavitud no aparece como una especie natural, sino la esclavitud es producto precisamente de la transformación del instrumento del trabajo de tierra a metal por la división del trabajo, ¿sí? Administradores y trabajadores, ¿sí? Y eso da como resultado una sociedad donde aparece la propiedad privada, y con la propiedad privada aparece el patriarcado. Es decir, el patriarcado no es el dominio de los hombres, es el dominio de una clase sobre otra, la posesión de la tierra, ¿sí? Y el sometimiento de los otros. O sea, los trabajadores, ¿sí? Van a ser esclavizados, o la expansión de los pueblos someten a otros. Antes los eliminaban, pero después necesitan mano fuerza de trabajo para producir bienes de consumo. Aparece el esclavitud. Aquí ya, en un proceso histórico, aparece otro modo de producción, que es la esclavitud, luego sigue el feudalismo. Es un proceso que no es tan. Yo quería subrayar cómo pasa la propiedad privada, como para el ser humano, el resto son productos dialécticos, son productos de la historia, de las transformaciones, y no quiero detenerme ahí porque me quedo hoy sin tema. ¿Listo? No quiero hacer. O sea, no quiero hablar únicamente de esto. ¿Qué hora es Fidel? Bueno, digamos que estos modos de producción, digamos, tienen los dos elementos. La relación social cambia porque la primera es una relación equitativa, la segunda, y donde la contradicción está en la naturaleza y cultura, en la segunda, la contradicción fundamental es entre esclavo y esclavista. Esclavista tiene la propiedad, el esclavo no tiene. Entonces hay dos clases sociales, una que no tiene propiedad y la otra que la tiene. En este, el feudalismo es una sociedad cualitativamente mejor que la anterior. No quiero profundizar sobre eso porque el feudalismo es producto también de las avanzadas de los hunos, los germanos, sajones, los estas del Imperio Romano, se retrae, etc. ¿Sí? Y aparece un cambio de modo de producción en el siglo V en el mundo occidental. ¿Listo? En el feudalismo, la contradicción ya no es esclavitud, porque el esclavo tiene valor, es de prisionero de guerra. El feudalismo hay una contradicción que es, ya no hay una sociedad acordada como la República Romana o como la polis griega, sino el feudalismo ya es una posesión sin acuerdo, donde hay Estado, sino son tierras de feudales señores que no hacen pactos. Los pactos son tardíos. Un señor feudal, un ejército, tiene una tierra, y depende de la tierra, se disputa con otros feudales sobre la tierra, y no hay pactos. Por ejemplo, la República Romana se llama pacto de los senadores eran patricios que representaban la propiedad privada, pero había comunidad de patricios. En cambio, los feudales no hay propiedad, hagan cuenta un terrateniente para militares. ¿Sí? Es decir, corren la cerca, matan a la población, se expanden, matan a la población, incrementan el ejército y se expanden. ¿No? La diferencia del feudalismo y el parametalismo y los terratenientes es que los terratenientes están en el marco de un país capitalista, que es nuestro, y es un resto de no producción feudal inscrito en el capitalismo, en este caso neoliberal, que genera una economía. Los modos de producción no son puros, perviven restos de modos de producción anteriores. Por ejemplo, los hobbies es un resto de las sociedades comunitarias, perviven, se transforman, se incorporan cosas nuevas, pero fundamentalmente el modo de producción, por ejemplo, de los hobbies es una propaganda que es un socialismo indígena. No es primitivo, porque los hobbies han incorporado nuevos saberes sobre su cultura y se distancian de la modernidad, ¿listo? Pero no son primitivos. ¿Sí? Luego aparece el capitalismo, que es marcado por la Revolución Francesa. No quiero detenerme ahí para quitarle tiempo a la Revolución Bolchevique. Y el capitalismo
también entra en esa dinámica que precisamente es cuando los burgueses, que son comerciantes, se disputan el poder económico con los que tienen la tierra, que son los aristócratas, los feudales, condes, duques, marqueses, príncipes, reyes y emperadores, y logran, en otro momento lo hablaremos, logran tomar el poder primero en la Revolución Inglesa y luego en la Revolución Francesa. Pero antes de eso hubo también levantamientos del Renacimiento, la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, lo que pasa es que perdieron la guerra. La guerra de la Revolución Inglesa hicieron pactos con los monarcas que la pagaron carísimo. El rey Carlos III, Carlos I, es un acaudalado, tiene parte de Australia, tiene parte de Canadá, tiene gran parte de Inglaterra, porque los burgueses en su época no le pusieron cortapisa a los feudales, cosa que sí lo hizo muy bien los franceses con la Revolución Francesa, porque ellos no hicieron pactos con los reyes, los decapitaron. Y es un argumentativo que funda la modernidad, y la República Francesa se conoció como la República Francesa por excelencia, que se expande mediante Napoleón en Europa, y luego se expande con los independentistas protoburgueses que llevan la Revolución Francesa, la traen las famosas independencias. Bueno, eso es un recorrido global, disculpan lo grosero de mi exposición, pero me parece importante señalarlo para que lo tengamos en cuenta. Pero también el capitalismo no es destino, y en 1917 ¿sí? aparece la Revolución Bolchevique. La Revolución Bolchevique no aparece de la nada, viene desde el siglo, los movimientos socialistas, viene de los intelectuales que vienen desde el siglo XIX, incluso del siglo XVIII, porque Rusia es permeada también por la ilustración, no quiero entender ahí. Pero es una pequeña clase, ¿sí? Una pequeña clase, pequeña de intelectuales que hay en Rusia, y Rusia es, y hoy por hoy sigue siendo un país grande, con grandes territorios, pero en el momento de la Revolución Bolchevique, prácticamente Rusia era de una sola familia, la familia Romanov, y era dueña del 90% de las tierras rusas, y se conservaba el feudalismo casi puro, donde la gran parte de las personas eran siervas campesinas, y por tanto no habían tenido la industria, era incipiente entre el siglo XIX y el siglo XX. Pero yo no voy a contar mucho la historia de la revolución. Quiero leer el documento, este documento que les traje, porque aquí aparece el modo de producción socialista, el socialismo. ¿Listo? Precisamente por las contradicciones, porque se plantea más que aquí hay una contradicción también de clase, que es la clase burguesa, la clase proletaria, pero no son puras, porque la clase burguesa tiene, digamos, tres derivas, que es la primera, que es la burguesía comercial, los que intercambiaban, vendían. Está la burguesía industrial, que lo marca la historia como la burguesía industrial, donde concentra la actividad industrial, económica en un solo lugar, las fábricas, y por supuesto también la transformación de instrumentos de molinos, con la transformación con el vapor, cambia también el modo de producción. O sea, es importante seguir como el motor de la transformación, que es el instrumento de trabajo, que repito, no está solito, él no trabaja solo, trabaja con el motor de trabajo. Y en consecuencia, digamos, el capitalismo aparece precisamente por esas transformaciones y produce la clase social. El proletario es una clase media que va a desaparecer, una pequeña burguesía. La burguesía tiene la propiedad, la gran propiedad, y hay otra burguesía que es la burguesía financiera, que es más tardía, los bancos. Capital especulativo, que es su capital real, vive la deuda de los títulos, vive precisamente de cada transacción por segundo, de la internet, de los chats, de WhatsApp, Telegram, y nosotros sostenemos el capitalismo mundial con la especulación de los clics, la época digital. En otro momento la gente. Pero entonces ese capitalismo
crea su tradición, que es la clase social, que para poder transformar su propia existencia no tiene por qué transformar su propia educación, sino que tiene que transformar las condiciones materiales. Es decir, tiene que destruir radicalmente el capitalismo para que se pueda disfrutar de una tierra colectiva con el beneficio de todos. Por supuesto, no solo es el instrumento de trabajo, sino el andamiaje de formación que se llama educación. La educación tampoco es algo que esté como una verruga. La educación es una superestructura importantísima que reproduce la manera como se produce. Es decir, la educación en el mundo primitivo no hay institución educativa, pero había educación en tanto que la madre se va al niño, se lo enrollaba atrás, se respetaba la tierra y yo respetaba al otro como la tierra misma. Y por tanto, la educación planteaba una educación respetuosa con el otro. Con la esclavitud, la educación se divide en dos. ¿Sí? Dice Andrea Ponce que el objetivo de la educación en las sociedades, en las clases sociales antagónicas, hay tres objetivos: hacer olvidar la historia de las clases dominadas, de la propiedad, hacer creer que la única historia es la que tiene la propiedad, y tercero, evitar rebeliones. No es gratuito que nosotros hayamos olvidado y no conozcamos la historia de los pueblos ancestrales, porque la educación misma ha transmitido la educación de las clases dominantes a la que tiene la propiedad. No hay poder, no más el poder sobre la tierra. No es gratuito que esta facultad se llame José de Caldas, primero la Universidad de Independencia. No la universidad todavía, pero sí es primero, así como Nariño, así como otros tantos que aparecen en los monumentos de una ciudad como esta. Y cada sociedad crea en la educación una manera de reforzar la manera que se produce. El capitalismo reproduce la educación, el capitalismo la individuo. Por tanto, el socialismo, el último modo de producción es el comunismo, y el comunismo implicaría la desaparición total de la propiedad privada de la faz de la tierra. ¿Sí? Después nos metemos en la discusión del comunismo y socialismo. Pero yo quería plantear eso porque el socialismo es parte de la historia, ¿sí? Y es una historia donde se identifican y los trabajadores todos tienen derechos a vivir su vida con ellos. Cuba está bloqueada brutalmente hace 70 años, no ha logrado que en el mundo capitalista ha dejado un país socialista logre establecer relaciones económicas, políticas, sociales con otros pueblos porque son embarcados. Un ejemplo, Cuba intentó transar con Colombia, por su tiempo con Gaviria, y intercambiaba médicos y medicamentos por gasolina. Gaviria, un neoliberal, intentó hacerlo y Estados Unidos la advirtió y mandó. Todo país que toque una negociación económica, política y lógica con Cuba va a ser embarcado. Es decir, que está ahogando a Cuba y está impidiendo que el socialismo se desarrolle en el mundo. Bueno, ¿ves? Cuenta en materia de variar el texto, tengo tiempo todavía. El texto está hecho para 20 minutos, para leerlo de corrido. Va a ser unas decisiones que no he terminado, me disculpan. No calculé que vinieran sus compañeros a dar cuenta de la plataforma, pero yo quiero como elaborar sobre esto y el contexto académico. Hay un apartado sobre la organización civil, pero yo quisiera como simplificarla hoy para darle énfasis a planteamientos académicos. ¿Listo? Bueno, recordemos que aquí pero antes de eso, yo quiero también marcar, qué pena, enmarcar, es que me garantiza que está en la historia. La universidad no hay historia, no me garantiza que el profesor se haga acá de la historia de los colegios. La Revolución bolchevique está en el marco de la Primera Guerra Mundial. Pero como digo, hago el gráfico y uso mapas. Es una deuda que tengo con ustedes. Puede ser de 8 días, de 15 días,
cuando yo hablo con Fidel, qué día puedo caracterizar eso de una manera mucho más profunda. Bueno, pero la Primera Guerra Mundial es importante porque la Primera Guerra Mundial viene a diseñar la manera como el capitalismo, la modernidad, se expande a nivel mundial. La Primera Guerra Mundial es la confrontación de la tridente, que es Francia, Inglaterra, el Imperio Ruso contra el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. En otro momento lo haremos con tranquilidad. De eso resulta, del 14 al 18, resulta una distribución diferente, una reterritorialización del mundo. Es mundial porque Inglaterra no es escrita en Inglaterra, sino que la comunidad británica tiene incidencia en África, en Asia, parte de América. Es decir, que lo que pasa en la Gran Bretaña rebota en África, en Asia y en la reciente Oceanía en el siglo XIX. Es el mundial por eso. Y Estados Unidos, con la Monroe, se está apropiando del patio trasero que es Latinoamérica en el siglo XIX. Y la Primera Guerra Mundial empieza esta disputa, se retrocede a Europa, los imperios se desvanecen y crean nuevos estados-nación más pequeñitos. Pero también los franceses y ingleses se toman la Gran Siria, que nosotros conocemos como Medio Oriente. Y es la rapiña de la Gran Siria. Y viene la Gran Siria en pequeños estados: Líbano, Palestina y otros estados de la Gran Siria. La Gran Siria es ese pequeñito triángulo que hay antes de India, África, Medio Oriente, y se toman las tierras fértiles de la luna fértil, que es lo que ahora tiene el Estado de Israel. Pero será otro momento. En ese momento, el Imperio Ruso, como es aliado de Inglaterra y Francia, dispone sus ejércitos para llevarlos a la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, desmilitariza lo que es Rusia. Los bolcheviques aprovechan la oportunidad, después de discusiones con los bolcheviques y de tratar de hacer una suerte de levantamiento popular global en Europa, aparece la cultura y se toma el poder de Rusia. El Imperio Ruso desaparece. Estos levantamientos son liderados por Lenin, que está expulsado en Finlandia, que retorna a Rusia. Eso es lo que realmente es. En ese marco, cuando toman el poder en 1917, el mundo crea barreras para que el socialismo no se expanda. El 18 crean las sociedades naciones para que el socialismo no se expanda, y las sociedades, las instituciones que crea el capitalismo en la Primera Guerra Mundial fundamentalmente es para impedir que el socialismo se expanda. Lo primero que creamos fueron los Freikorps, que son jueces paramilitares con las camisas negras en Italia. Los Freikorps son de Austria, Alemania, Hungría, y Alemania, que la perdió en la Primera Guerra Mundial, no la sancionan fuertemente porque sirve como bloque jurídico, así como ahora pasa con Alemania en la guerra de Ucrania. ¿Sí? Pero en ese momento servía como un bloque de la expansión del socialismo en Cuba, en la Unión Soviética posterior. Intervenió el 18, al 22, a pesar de que Lenin intentaba concertar, evitar que la guerra viniera, se produjo la guerra civil. En ese marco de la guerra civil se piensa cómo, mientras que la guerra confronta a la burguesía, a los demócratas que se van contra los socialistas, y además con las huestes zaristas, los cosacos, necesitan es construir base social. Y entonces dispone de los bolcheviques crear modelos pedagógicos para levantar a una sociedad analfabeta. Recordemos que el 90% son campesinos, siervos, ¿sí?, que piensan por el sapo, y intentan transformar la cabeza de ellos y levantar una sociedad equitativa.
En ese marco está Macarena. Ahora sí, pensar el aporte macarenco es un proceso importante que fue el de levantar la sociedad socialista sobre el suelo feudal. Es necesario señalar que no fue el único, en virtud de que el proceso antes, durante y posterior a la revolución después de 2017, recreamos lo que iba a recrear. Las imágenes que están acá, que van a ser como una especie de pantalla en exposición, es una película de Eisenstein, que es La corazón auténtico. Eso requeda un poco los levantamientos del minuto 5, minuto 7 y la revolución. Son imágenes nomás. Bueno, entonces, antes, durante y posterior a la revolución, después del 17, implicó procesos organizativos de revolucionarios que pensaron de qué manera se puede transformar la sociedad. Autores como Dostoyevsky, autores como Gorky, sobre todo Gorky, algunos dicen que Dostoyevsky cambia, pero hay textos fundamentales de Dostoyevsky que son socialistas, es un intelectual, de raigambre feudal, pero muchos intelectuales y escritores rusos tienen transformado en la escritura lo que es una sociedad autoritaria y que era menester transformar. Gorky recomendaría leer La Madre, que es la más conocida, donde se gesta la formación de una madre campesina con pensamiento de sierva, como transformó su cabeza para tratar de apoyar la revolución. Bueno, las propuestas de la UEI se relacionan en consecuencia con las condiciones históricas del proceso revolucionario, es decir, la educación no está separada de la historia y de las sociedades, sino está articulada. Es menester aludir a otros pedagogos que junto a Makarenko marcan tres momentos importantes de la historia, a saber, hay tres marcos: la combinación entre enseñanza y trabajo, la intervención para el fomento moral comunista, el establecimiento de disciplina como medio objetivo educativo. Son tres postulados que discuten los pedagogos, y no solo eso, son tres postulados que derivan de las experiencias históricas. Una, después de la revolución bolchevique; dos, hasta 28, donde aparece Stalin. Stalin le tocó una historia dura porque la Unión Soviética está robusta, pero tiene el mundo contra el comunismo, por el socialismo soviético, y por tanto tiene que enfrentarse a un momento contrarrevolucionario y tiene que ser firme contra las ideologías que vienen del mundo capitalista unificado, inclusive el Hitler. O sea, la expansión alemana, Hitler, la expansión de los aliados son capitalistas contra el socialismo. Y la otra es después, de 35, con lugar Stalin, con Nikita Khrushchev, para después, en el 91, repensar cómo se la educación, sobre todo después, cuando Yeltsin prácticamente pone en rapiña a lo que era la Unión Soviética. Es importante, entonces está ese, la intervención para el fomento moral, como dije ustedes, el establecimiento de la disciplina como un medio objetivo educativo. Recordemos que estamos ante una sociedad que no tiene educación desde el alfabeto. Es importante señalar que la pedagogía para el socialismo es relevante como factor de transformación social ligada a la conciencia, tal como lo diría Marx en Contribución de la crítica a la economía política. Él plantea que la realidad social determina la conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política y intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad, por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia.
Este tratamiento es importante porque hemos creído que la educación va a transformar. Si nosotros, es como por ejemplo, si yo salí de la Universidad Central y yo en las escuelas populares con condiciones adversas, tenía que tomar cerveza a la esquina a 500 pesos, me voy a hacer personaje. Pero si yo soy universitario, soy profesional y me gano un salario de 10 millones de euros, 3, 4 millones de euros, con ese salario puedo ir a un barcito, me puedo pagar 5.000 pesos y entro a un lugar donde he entrado. No solo eso, conozco otro tipo de gente y con otras ideas. Y en tanto me leo las cuestiones materiales, me acerco a otras y empiezo a distanciarme de la red material y empiezo a pensar que la pobreza existe. Hasta el punto que logra las cuestiones materiales, el poder adquisitivo, la propiedad, logra transformar la pobreza. Es decir, llega al punto en que la misma condición de vida que yo tengo, ya pensar y decir, compañeros, ya para qué estamos en el líder social, esto ya se transformó, estamos en un país equitativo. Claro, yo no tengo Bogotá, yo vivo con todos, con gente acomodada, pero ya no meto mis pies en el barrio de los sectores populares. Por tanto, la vida social de esa nueva vida mía va a tener conciencia creyendo que ya la pobreza existe. Y es una afirmación de su comunidad de la universidad, creen que con un salario, creen que son una clase social, reniegan de ella, ¿sí? Porque creen que la pobreza no puede existir, porque su vida te la paga. Es bien pendejo, pero pongamos el término de la sociedad. Que las mismas condiciones materiales para cambiar la pobreza. Es decir, si yo estoy teniendo una transformación social, debo transformar las condiciones materiales para que, en consecuencia, de la educación pueda transmitirse la solidaridad y la organización social como perspectiva para la planificación de la vida. Cabe mencionar que a pesar de la claridad de los planteamientos de Marx y Engels en lo que respecta a la educación, antes de la revolución no había una concepción unificada sobre el proceso educativo. Por tanto, uno de los objetivos de los bolcheviques es el de crear una nueva pedagogía acorde a las condiciones históricas. El otro, pensar en las relaciones de pedagogía y socialismo, dado que no bastaba con educar, dado que se conoce de manera consciente la relevancia de la educación y por tanto la educación no está despojada de la propuesta de sociedad y de una concepción de hombre determinada. Hay otro factor a pensar que es el control del Estado sobre el Senado. Es decir, la educación no es un privilegio más. La educación tiene un papel importante para conseguir un hombre en la sociedad. Y por tanto, si la educación burguesa que se transmite no transmite los contenidos, se transmite la manera de vivir de la manera de una sociedad que se transmite. En la URSS, al no exponer papel fundamental de la educación, no dejaron de pensarla y por tanto optaron por diferenciar modelos pedagógicos, los cuales correspondieron a condiciones históricas derivadas del marco del proceso de la construcción de la nueva sociedad, ya les igual. Los pedagogos son, vamos a estar bien con todo eso para informar y luego pasar a la que digo. El primer proceso se crea el modelo que es un método complejo, que es reivindicado por los pedagogos y reivindicado por la Teresa Luscal. Ella es compañera de pedagogo y plantea que es menester crear una educación interdisciplinar donde la disciplina esté en relación con la vida cotidiana de los niños. Es decir, no es tanto el contenidos científicos, sino la realidad concreta donde ellos viven, sus intereses, y integrarlas en los procesos académicos, en los materiales históricos incorporadas en la educación. Con una disciplina no tan férrea, pero creando colectividad, conciencia social desde la colectividad. La segunda, este método se caracteriza por introducir una articulación interdisciplinaria derivada de la solución material de los niños en su realidad.
y relativos a los intereses. Este modelo permitía y garantizaba la relación entre enseñanza y trabajo como fuente de desarrollo de educación basada en la formación libre y sin una disciplina rígida que facilitara la participación en labores y responsabilidades del niño para con deberes de institución. Cuando decimos enseñanza-trabajo, el objetivo cuál es que la enseñanza y trabajo están divididos. Intelectuales, trabajadores, administradores y trabajadores, que es simiente de la lucha de clases. Nosotros intelectuales hemos creído que son diferentes a los trabajos laborales. Eso es lo que plantea que es la pregunta eléctrica, que es el trabajo donde se educa y que la vida es la educación. No es una cosa separada. El fortalecimiento de la educación y trabajo está en las propuestas metodológicas del método empleo avalado por Euskadi, entre otros. El segundo proceso es el que encuentra Macarena. En 1928, en el marco del ascenso de Stalin, se fue abandonando continuamente el método complejo debido a las nuevas condiciones históricas y fue incorporado el modelo pedagógico Macarena, que en opinión de algunos respondía a las nuevas actividades económicas y políticas. Fue así que a partir del 1935, respaldado por Stalin, se presenta Macarena como pedagogo por excelencia del proyecto político. Más adelante, lo ulterior, la muerte de Stalin, en 1935, debido al proyecto de desestalización de Khrushchev, se intenta pensar otro tipo de pedagogía. Y la última, que es la que aparece reencauchada después del 1935, es la de Krzysztof, que es un polaco, que plantea cómo pensar en el funcionamiento del futuro hasta el final del presente. Y eso se toma después de la caída de Berlín. La comunidad rusa toma las teorías de Krzysztof para pensar cómo educar, ya no es socialismo. Hay dos tendencias socialistas del Partido Comunista en Rusia que siguen pensando cómo crear socialismo, la educación con el legado que crea. Todos los 70 años, los últimos 30 años, la educación rusa es impecable en tanto que atención a las cosas. Pero entonces yo voy a reseñar la próxima Macarena, estos 10 minutos que me quedan en este caso. Es decir, que no es el único, es el más mencionado, es el más robusto, pero también el más criticado. Este pensador nació el 1 de marzo de 1988 en la ciudad de Genópolis, en la provincia de Kharkov. Kharkov es de Ucrania ahora. Kharkov, si tenemos con noticias, el ejército ruso lo había tomado y por táctica militar recula, pasa el Níger, y Kharkov, del lado del oriente, es ruso, en este momento es de Ucrania, un neonazi avalado por la OTAN. Pero Makarenko es ucraniano en el tiempo en que era ruso. Esto vemos la diagrama rusa de Ucrania. Makarenko es ucraniano, ruso en su momento, nace en Kharkov y el proceso que tiene pedagógico es de Krzysztof, que también es ucraniano. La vida de Makarenko se acompasa con el proceso revolucionario del siglo XX, 1905, 1916. Siempre, yo decía, estas imágenes, a pesar que son tardías, son de la película de Einstein, marcan es el levantamiento en 1905 de los marinos que toman la catástrofe Potemkin. En tanto en el 1905 se presentó una gran masacre en San Petersburgo que se denominó el Domingo Sangriento. Aquí Einstein se incorpora, no se dio en el tiempo de Potemkin, pero se incorpora como dando cuenta de la brutalidad del zar. Ahí lo ves ahora si alcanzamos a ver. Son los levantamientos populares, salen en las calles y después los cosacos y las huestes zaristas arrasan cerca de 2.000 personas.
familias enteras desarmadas que pedían reformas laborales. 2.000 personas el domingo negro. Para realizar el diálogo revolucionario, como la propuesta pedagógica que cierne el ambiente de pedagogo, tiene a la vista el reto no solo de la construcción de una nueva sociedad, sino de restaurar los efectos sociales, políticos y económicos dejados por la sociedad zarista y de la última guerra civil desencadenada entre la revolución bolchevique y de la creación de la URSS. Estos efectos se manifestaron en la creciente crisis social y el incremento de la delincuencia. Es así como el partido bolchevique y el poder soviético enviaron a Makarenko como a otros pedagogos a la sección de institución pública de la provincia de Poltava y le confían la organización de una colonia para infractores de la ley. De esta manera, Makarenko va a relacionar la teoría con la práctica en dos colectividades, la colonia gótica y la colonia del Sistema. Esta experiencia duró 10 años, los cuales sirvieron como base para el desarrollo de la propuesta pedagógica, la cual consiste en hacer un acompañamiento de la escuela soviética, la práctica y la teoría de la educación comunista, en unos términos significaba fortalecer la relación de la enseñanza con la vida y a la vez tocar la sociedad comunista. Makarenko va a partir de considerar la vida como el educador del hombre por excelencia. Eso mismo lo podemos escuchar con Fidel Castro y con el Che. Algún día hablamos de la educación en Cuba. Por supuesto, de Cuba, Sebastián Makarenko, Tomás Martí, pero yo aquí en Colombia vi hay un colegio que viene de los funcionarios españoles que aplica las tesis de Makarenko, se llama Benposta, Benposta es una ciudad de niños que queda aquí en Laches. Es una ciudad que forma a los niños que son de condiciones adversas, los incorporan de edad muy pequeña, 4 años, hasta los 18 años, toman a esos niños, los dividen en edades de 4 a 6 años y de 6 años a 8 años, etc., hasta 18 años, y quieren una especie de comunidades de niños. Pero lo chévere de esto es que la propuesta de Posta, que era Makarenko, hay veces que Makarenko está en la sociedad socialista que lo sostiene y se multiplica, en cambio no. Y crea una especie como de colonias de niños de 4 años donde liberan, donde trabajan y donde se educan, porque en Posta, en el caso de aquí en Bogotá, creo que también hay Vicencio, creo que existe todavía, los niños son formados en un arte. Aquí en Benposta se formaba en danza, en teatro, en un oficio y se educaba como derecho. Entonces se formaba que un arte a los 4 años, el oficio a los 4 años, considerando ciudadano. Y son trabajos que no son impuestos, sino son una construcción colectiva que se hace colectivo. Y los niños tienen representantes en una junta de Benposta que es conformada con otras colectividades de otras edades, donde definen sus destinos políticos, educativos y artísticos. Eso es la propuesta de Benposta. Revisen Benposta y se puede visitar pequeño. Yo trabajé ahí en Benposta. Pero eso se hizo en la Rusia, en la España, en la Grecia española. Tomando a Makarenko, y Makarenko lo replicó en Rusia. Es así como se va a entender que el único dispositivo para sustentar el sentido de la comunidad es la colectividad. Claro, se intenta educar no al sujeto como individuo, sino al sujeto en tanto que se al otro, y que la solidaridad, la organización, la consideración del proceso de cada uno, la responsabilidad. Makarenko tiene 3 libros, el poema pedagógico de cuenta de experiencia, que son chicos delincuentes, en el caso de poema pedagógico, donde uno puede decir que son como grupos proletarios,
Pero Macarenco logra que estos chicos que roban para sí mismos integren la fuerza que tienen con un proceso pedagógico de solidaridad en favor, en pro del socialismo y en el distanciamiento técnico del trabajo. Esto que es fundamentalmente lo que hace Macarenco en los 10 años con el programa pedagógico. Después ese modelo se replica. Por tanto, se va a concebir la colectividad infantil como célula de la sociedad soviética. Es importante pensar que la colectividad es determinante, por tanto, no es amor, sino tiene una estructura organizativa en la cual se divide en colectividades primarias, que ahora tiene bien y postre. Estas colectividades constituyen en relación con tipos de actividad, las cuales impulsan el desarrollo del espíritu de iniciativa y el protección de la colectividad. A tal efecto, se crea una suerte de organismos que representan a la comunidad o a la colectividad, en el caso de las colonias de Macarenco educativas. Bueno, pero Macarenco va a tratar, va a darse cuenta de que los docentes creen el trabajo individual. Y él dice que el docente debe construir conectividad con los otros docentes para crear un proyecto colectivo unificado y que va a dirigir sus esfuerzos no para crear oficios ni educar al hombre en ciencia, sino que el objetivo es utilizar la ciencia, utilizar el arte y utilizar la técnica para hacer la vida. Yo quiero dejar ahí y quiero terminar con lo que dijo Macarenco y el caso que decía: la vida es una gran escuela, porque la vida ha de edificar el hombre, porque el hombre debe construir relaciones con el otro de manera digna, equitativa para todos. Gracias. Momento, entonces hablaremos para la próxima clase o les quieren sus preguntas y después las resolvemos en el marco de la cátedra. Gracias.